Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Bueno, pues ya están en marcha las grandes ligas en Europa. Se ha alzado el telón de la temporada más atípica de la historia, la del parón del fútbol de clubes en noviembre para celebrar un mundial en un país como Qatar. Está claro que poderosos caballeros don dinero y que muchas voces se han alzado ya en contra de la celebración de dicho evento, y que algunas personalidades, como Philippe Lam o Eric Cantona, ya han mostrado su rechazo e incluso podríamos hablar de boicot. Está claro que los tiempos cambian y el mundo cada vez está más globalizado, pero hay ciertas cosas que no se deberían tocar. No veo mal celebrar este tipo de eventos en países sin tradición. Recordemos que ya se hizo en Estados Unidos en 1994. Pero alterar las fechas, obligar a un parón en las ligas, eso ya es más complicado. Como decía la canción, el dinero hace girar el mundo y el fútbol no es una excepción. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Esta semana toca hincarle el diente a la Liga, una competición que parece abocada a un duelo a dos entre Real Madrid y Barcelona, pero veremos si no aparece un tercero en discordia que les fastidie su fiesta privada. Para entrar más en profundidad y llevarnos de la mano en esta tercera guía práctica de este agosto de 2022, he acudido a un tipo estupendo con el que cada vez que charlo siempre lo paso en grande, Iñaki María Avial. Os dejo su Twitter, @mariaavial con 2 as, y si no lo seguís, a hacerlo. Sus análisis son estupendos. Para no enrollarme demasiado, vamos ya a saludarle y a comenzar esta guía práctica de la Liga 2022-2023. Hola Iñaki, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Hombre, señor Gaizka Arteche, ya echaba yo de menos hablar con usted. Y fíjate el respeto que te tengo para hablarte así en tu programa. Pero sí, pasamos buenos ratos hace 2 temporadas tú y yo en radio, con los roles invertidos. Yo era el que pagaba la cuenta por aquel entonces. Así que, bueno, con ganas de hacerlo ahora a la inversa. Pues sí, la verdad que yo también lo he ido echando de menos, esto de ir charlando sobre la Morevieta, darle suerte. Yo creo que, mira, ahí puede estar una de las claves sobre su descenso. Sí, no, fuimos absolutamente, ¿cómo se dice? Cuando tienes, fuimos su amuleto radiofónico, no sé si eso se puede decir, sí. Pero lo cierto, para quien no lo sepa, estábamos en los micros del Partido Podcast, los dos, en un programa de fútbol alemán, concretamente, el Espacio sí. Bundesliga, por si lo queréis ir a ver. Y por ahí hacíamos una quiniela y, bueno, pues en medio de la quiniela de fútbol alemán hablábamos de la Sociedad Deportiva Morevieta. Así somos nosotros. Sí, así somos. ¿Y cómo te va el veranito, Iñaki? Hombre, pues yo creo que mejor que los 2 últimos, tenemos que decir. Un poquito más de vida social, menos restricciones y menos fútbol también, porque veníamos de Copa América, de Eurocopa la temporada pasada. Sí que es cierto que ahora está empezando un poquito pronto y el mes de agosto pues se avecina, te lo decía aquí fuera de micros, con varios domingos de resaca sin poderse echar la siesta, sino teniendo que ver un par de partidos incluso simultáneos. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que junio-julio nos ha tratado bastante bien. Estos veranos casi de universitario que íbamos echando de menos. Sí, la verdad que sí. El otro día lo comentaba también con Sark y claro, mentalmente se hace raro, ¿no? Porque estás en julio y que ya empiezan
julio, principios de agosto, que ya empiecen las competiciones oficiales, las grandes ligas, para la cabeza yo creo que se hace complicado. Sí, y más complicado se va a hacer cuando en noviembre veamos que tenemos un mundial. Yo todavía eso no lo tengo del todo asumido. O sea, sé que está ahí, evidentemente. Sé que me tengo que organizar de una forma diferente para preparar esa cita, pero también siendo conscientes de que eso pilla muy a desmano. A ver, por una parte, esto lo hablaba yo con algunos amigos este verano. Desde el punto de vista del espectador decían, es que a mí no me apetece levantarme para ver, además que va a haber partidos por la mañana en noviembre, lo primero que no puedo por asuntos laborales y lo segundo que no me apetece a lo mejor a las 12 de la mañana en noviembre ver me lo invento, Irán-Senegal. Entonces, por la parte de espectador, yo creo que veranito, juntarse en las terrazas a ver a España, todo ese rollo se pierde un poquito, pero por otra parte, a nivel laboral, pues verano mucho más ligero y luego, pues sabiendo que hay que apretar en invierno, pero vaya, yo diría que este verano yo me lo he pasado mejor que si no hubiera mundial. Te creo. Si te parece, vamos a empezar ya con esta guía de la liga. Con los fichajes, con los movimientos que se están dando, para ti, ¿la liga ha ganado o ha perdido nivel? Para mí ha perdido nivel y además con un agravante, para quien no me conozca, yo soy bastante de tirarle un poquito a los humildes y no tanto a los de arriba. Creo que ha aumentado la brecha en el sentido de que los dos que han elevado un poco las cifras de gastos son Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona con sus palancas, el Real Madrid a golpe de talonario, porque la economía estaba bastante mejor que en Cataluña, así que yo creo que va a ser liga de 2, como muchísimo 3, si el Atlético vuelve a dar guerra. Y dicha esa brecha, creo que el resto, no hay más que ver al Sevilla, que ha perdido a los 2 centrales, ha ingresado por ellos casi 100 millones de euros y está haciendo malabares para ver cómo los suple, porque de momento ha llegado Marcao y ha llegado poquito más, Isco a coste cero. O sea que bueno, creo que es una temporada muy a la baja y esto pues lo decía el otro día el propio Aitor Alexandre, que le tuvisteis por aquí en el podcast, después de firmar un contrato con CVC que se pensaba que era para mejorar la economía, y estamos viendo que la liga es exportadora de talento muchísimo más que importadora. Totalmente de acuerdo, va a ser el verano de las palancas. Con esto que has comentado de que se ha abierto la brecha entre los dos gigantes del fútbol español y el resto, ¿cuál crees que puede ser el equipo revelación? Pues yo tengo 2. Uno que precisamente creo que es el que ha ganado, entre comillas, con este verano, porque de momento no ha perdido prácticamente nada de lo que tenía y porque terminó la temporada muy bien con Quique Sánchez Flores, es el Getafe, y creo que los refuerzos de este verano, un Domingos Duarte por 1 millón de euros aprovechando que desciende el Granada, por Luis Milla creo que también pagan alrededor de 5, me parece que calidad-precio son 2 jugadores excepcionales, incluso para el modelo Luis Milla, ese balón parado que te puede botar, ese darle un poquito de criterio con pelota a un medio campo más de destrucción, creo que le puede venir francamente bien. Angileri para cubrir la baja de Matías Olivera, que este sí, yo diría que es la marcha más sensible, pero el ex de River me parece que, pese a llevar bastante tiempo sin jugar, creo que son 7-8 meses, tiene condiciones para ser sólido defensivamente y aportar también en ataque. Y luego, pues, Mayoral lo acabas firmando también. Cristian Portu, que para ese juego de repliegue y contragolpe y correr al espacio, me parece que si recupera la confianza es otro que viene en un valle, pero tengo bastantes expectativas puestas en él. Y parece que se va a quedar Yené Daconam, que es lo de todos los veranos, un centralazo que no acaba de salir del Getafe, y Enes Unal, que yo a este le tengo que pedir perdón encarecidamente porque he llegado a decir frases del estilo Gaizka. No entiendo cómo puede tener hype, no entiendo cómo puede estar jugando en una primera división española. Bueno, pues nos cayó la boca la temporada pasada. Y la otra te voy a decir que es el Girona, porque ha fichado también muy bien los Miguel Gutiérrez, algún jugador que me voy a guardar para una sección que me vas a citar a continuación. Y porque lo que vi la temporada pasada me parece que también con Mitchell, además de divertido, era bastante complementario con esos carrileros, abasteciendo con mucho centro a Estuani y compañía.
yo creo que incluso con Yangel, que es otro fichaje que me gusta mucho, creo que el Girona puede ser, fíjate, te voy a decir, el equipo de los que han ascendido que más me creo a día de hoy. Uh-huh. Pues yo de los que han ascendido me causa cierto interés lo que puede hacer Ronaldo con el Valladolid. ¿Tú cómo lo ves? Un equipo con cierta solera, ya una trayectoria importante en primera. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues también bastantes ganas, yo creo, de ver al Valladolid de vuelta. Además, con Pacheta, que es entrenador, no sé si solo mío, me da la sensación de que casi todos, por su forma de ser, pero fetiche absoluto, me parece un genio en las ruedas de prensa y en sus equipos. Yo creo que también con el Huesca hace un par de temporadas lo hizo bastante bien para la situación que había cuando llegó. Y en este Valladolid, pues te tengo que decir que yo la segunda división no me da la vida para ver prácticamente nada, los playoffs finales, algún partido muy suelto en alguna ventana de selecciones y poco más, pero sí que es cierto que, bueno, Sergio Senjo, por ejemplo, ha llegado, que lo conocemos y que tiene esa veteranía. Escudero es otro de ese corte, Lucas Olaza, que lo conocimos también con el Celta. Hay bastantes jugadores que nos suenan, un Roque Mesa en medio campo, un Óscar Plano, que ya estuvo con Toni Villa en esa zona de tres cuartos. Y luego un jugador que yo creo puede explotar esta temporada es el ecuatoriano Gonzalo Plata, que creo que tiene unas condiciones fascinantes a nivel físico, a nivel de descaro, de desborde. Le falta esa toma de decisiones y yo creo que al final esto es muy de trabajarlo, así que veremos a ver, incluso con Son Weisman, delantero israelí, tiene muy buenos delanteros Israel, por lo que sea, algún día hay que estudiarlo. Y este es otro de los que llegó con el cartel de ser el goleador cuando vino de Austria, creo que marcó unos 30-40 goles. En primera división le costó, pero en segunda sí que es cierto que la campaña pasada vuelve a marcar otros 20 en 38 jornadas. Sí, en el Amorebieta lo sufrimos. ¿Cuál crees tú que puede ser uno o varios nombres a seguir de estos que van bajo ser jóvenes, o bien que vengan de alguna otra liga más desconocida? Pues mira, aquí tengo uno en mente, pero me da la sensación de que hay probabilidad de que se caiga porque acabe saliendo en estas 3 semanas que nos quedan de mercado. Es el nigeriano Umar Sadiq, el delantero del Almería, que me da la sensación de que puede romperla al ascender. Es este tipo de delantero que se le quedaba enana la segunda categoría, yo creo. Al menos viendo los resumen parecía que jugaba contra sus hijos. Y bueno, pues es este estilo de delantero muy físico, de envergadura, muy agresivo a la hora de ir al espacio, pero que luego también pues tiene cifras, lleva promediando las 2 últimas temporadas en segunda un gol cada 2 partidos y además tiene esa capacidad para que a pesar de ser alto y tener las cosas buenas de los jugadores grandotes, no es un tronco, tiene técnica y tampoco es de estos toscos que les cuesta girar, sino que incluso diría que tiene muy buena relación física, pero como creo que se va a ir, digo que apunten a Milovanovic, que es un serbio también de la Almería. Si jugáis al Fantasy, seguro que es de los que cuesta el mínimo. Y si se acaba marchando Umar Sadiq, igual tiene alguna oportunidad. Y por ahí lo vemos. Pero sobre todo voy a mirar al Girona, como te decía antes, porque hay dos que me gustan mucho. Uno es Tati Castellanos, que llega desde el New York City. Al final, grupo de la misma matriz, de la misma del Manchester City, de hecho. Y a este le he visto marcar goles de todos los colores, de cabeza, de disparo lejano, de definir en mano a mano, de picársela al portero, de aparecer al segundo palo. O sea, creo que en área es muy astuto y al final, pues, lo que destaca al fin y al cabo, yo creo que son los goles. Y me da la sensación de que puede terminar la temporada con 2 cifras, lo que decía, en un equipo que tiene muy buen juego exterior, muy buenos carrileros. Miguel Gutiérrez no le meto aquí porque ya yo creo que lo conocemos más. Y precisamente hay otro, que es Rodrigo Riquelme, que es canterano del Atlético de Madrid y que es este perfil más de 3 cuartos, jugón, de encarar mucho, muy, muy fantasista, muy escurridizo. Y yo creo que también veremos a nivel de sistema, pero me parece que los 2 grandes nombres a apuntar si se va Umar Sadiq son estos 2 del Girona. Ya me perdonaréis por citar todos delanteros. No soy de los que solo hypea delanteros, pero en este caso sí que son los que más hype me producen a día de hoy.
Bien. Doy fe de que no solo te gustan los delanteros. Ya lo has tocado hace un ratito. Es la lucha por el título. Parece, de nuevo, una Liga A2. Pero ¿se puede esperar alguna sorpresa, algún invitado inesperado? Hombre, a ver, invitado sorpresa, no sé hasta qué punto sería el Atlético de Madrid, porque ya lo ha sido un par de veces. ¿No? Claro, y entonces en el siguiente escalón yo creo que ya se ha abierto esa brecha mencionada y el Sevilla, honestamente, no le doy más de un 2% a lo mejor de llevarse el título, básicamente porque creo que ha perdido respecto a la temporada pasada, el Barça ha mejorado, el Real Madrid yo creo que se ha mantenido y el Atlético de Madrid creo que también debe ir a más, así que si la temporada pasada, incluso hace 2 cursos, peleó por el título, parecía que estaba ahí, pero se le hizo muy larga la temporada, creo que en esta, sobre todo atrás, ha perdido mucho. Fernando en el mediocentro tiene un año más. No sé, me da la sensación de que sí que es cierto que en 3 cuartos, con la llegada de Isco, por ejemplo, vamos a ver si llega algún delantero, que es lo que le faltaba a la campaña pasada. Creo que puede tener quizá algo más de techo, pero a nivel de lo mínimo que esperas, a nivel de suelo, para entendernos, creo que es un Sevilla bastante menos fiable. Pues anotado queda. Vamos a empezar ahora, digamos, la segunda parte de esta guía, un poco más guía de viajes, como lo estoy llamando. En esta España que tenemos, ¿cuál sería el estadio con mejor ambiente? Porque ahí hay bastantes críticas con el ambiente en algunos estadios. A ver, yo en todos no he estado. Si alguno me quiere invitar después de esto para que compruebe que en el de su ciudad es mejor de lo que yo lo veo, estaré encantadísimo de ir. Pero a día de hoy yo creo que el Metropolitano, por ambiente, me parece que es de los que cuando el Atlético de Madrid sale con la empanada es capaz de cambiarlo, y eso creo que hay muy pocos. Sí. Y luego, pues, en Sevilla, siempre y cuando se dejen aparte los altercados, que esto es cosa de una minoría, estoy convencido de ello, creo que los dos, a su manera, porque creo que son diferentes entre sí, sí que me parece que formarían mi top 3. Además, un derbi muy caliente, pero yo creo que también en el buen sentido, en el sentido de que una semana antes, aunque no sea el estadio con mejor ambiente, la ciudad ya tiene ese ambiente. Por ejemplo, en el País Vasco he podido ir al derbi Real Sociedad Athletic y es otro tipo de rivalidad totalmente diferente, aficiones hermanadas, mucho más frío todo, pero que también tiene su encanto. Y bueno, en cuanto a afición caliente diría el derbi de Sevilla, en cuanto a afición un poco más fría, los del País Vasco. Y quiero ir a Vallecas, precisamente, que no he estado nunca, y tengo un muy buen amigo que es abonado esta temporada. De hecho, es nieto de un abuelo, evidentemente, que fue presidente del club hace ya bastantes años, y por lo tanto me ha dicho, en cuanto quieras ir, te vienes conmigo, así que a ver cuándo lo cuadro, porque Vallecas creo que también, pese a que la directiva está haciendo mucho de las suyas últimamente, me parece que merece también bastante la pena pasarse por el sur de Madrid. Pues yo creo que tu amigo, vamos, tienes que aprovechar esa invitación, seguro. Además, yo diría el equipo más divertido de la temporada pasada, Gaizka, no el mejor, sí, pero el que más me divirtió fue el Rayo. Sí, la verdad que con Andoni Iraola yo le vi algún partido y la verdad que es un equipo atrevido y lo que tú dices, divertido. Yo creo que sería la mejor definición. Sí, muy vertical, de hecho, en España, que se juega mucho a defender, a esperar y no ir tanto a presionar, a cuidar la pérdida, entre comillas, que esto se dice mucho, sobre todo en clave Barça, este tipo de equipos que se quieren construir alrededor de la pelota. Creo que el Rayo es todo lo contrario, es muy Bundesliga, precisamente, en el sentido de que quiere partidos de ritmo alto, frenetismo, y en ese caos controlado que decimos algunos, creo que ha sabido inclinar la balanza a su favor. Pues sí. ¿Y qué no puede faltar para ver un partido de la Liga? ¿Qué no le puede faltar a Iñaki María Vial?
esta es complicada, ¿eh? Que no puede faltar, si nos ceñimos a la pregunta, una tele o un ordenador, un dispositivo electrónico con su abono para verlo. Pero bueno, por ir un poquito más allá, yo soy muy de fantasy. Ya lo he dejado caer antes. Los nombres que he dicho, apuntadlos y si queréis debatimos en Twitter o donde sea. Me gustan mucho los fantasy y yo creo que es también ese aliciente para no solo ya ver a tu equipo, tus equipos con los cuales puedas tener un poco más de arraigo, sino también para rivalizar con tus amigos y sentarte a ver un partido que en condiciones normales no verías, algunos sí porque estamos tarados o porque por tema laboral nos toca, pero si no, para la gente de a pie yo diría que es una forma de disfrutar mucho más la liga, incluso de hacer esa labor de vestirte de scout, de decir en la primera jornada, uy, mira, este chico de Osasuna no le conocía y me parece que puede encajar bastante bien calidad-precio con lo que tengo, tal. Creo que es una muy buena forma de amenizar la liga. Pues sí, mira, me acabo de acordar que tengo que revisar también algunos cambios para mi fantasy. De otra competición, pero también lo tengo que hacer. Y vale, ahora un poquito de marketing. ¿Por qué hay que ver la liga esta temporada 2022-2023? Hombre, a ver, pues evidentemente yo creo que porque después de una temporada donde ha sido bastante descafeinado, yo creo, en la parte alta, en la Premier estaban a falta de, no te digo una jornada, cuarto de hora, sin saber quién iba a ser el campeón. En Italia sí te digo una jornada porque el Milan lo ventiló en nada más empezar en 20 minutos en esa última fecha, pero había liga incluso de 3-4 con Napoli y Juventus merodeando por ahí hasta más o menos jornada 30-33 y en la liga vimos que al Real Madrid nadie le hizo sombra. Esta temporada yo creo que el Barça de Xavi es clarísimo candidato a levantarla. Ya lo pensaba incluso que lo podía hacer antes de los refuerzos, fíjate, y con los refuerzos me parece que si no es el primer candidato es el segundo junto al Real Madrid. Y el Atlético pues puede llegar a dar guerra porque la plantilla la tiene amplia. Es cierto que los refuerzos a mí no me están convenciendo. Creo que le falta sobre todo solidez atrás. Pero bueno, el primer motivo para ver la liga yo creo que es que va a estar todo bastante más cerrado de aquí al final. Y luego te voy a decir que los entrenadores nuevos, Gaizka, me apetece muchísimo verlos. Lo estuve revisando ayer preparando un poquito esto. Hay 6 nuevos. Diego Martínez, que con el Granada me parece que hizo un trabajo excepcional. Sí. Rubi, que en su momento ya fue revelación con el Español y creo que es otro que ascendiendo ahora veremos hasta qué punto puede, no sé si quedarse un poco descafeinado en media tabla, pero sí animar algunos partidos y sobre todo creo que hay 3 a los cuales el fútbol les debe una, que son Pacheta y Michel, que los dos eran los que dirigieron aquel Huesca muy limitado a nivel de recursos. Yo creo que Michel, no sé si saca 1 o 2 puntos en 13, 14, 15 jornadas y aún así me parece que el equipo mereció una barbaridad más. O sea, jugaba bien, era coherente y no sacaba resultados, de las cosas más raras que he visto en el fútbol. Y luego llegó Pacheta y recogió un poco también los frutos que había, porque este sí empezó a sumar y se quedó a prácticamente nada de salvarse. Y el tercero es, bueno, me quedan 2 de hecho, Gattuso y Valverde, que de Gattuso se dice que es una cosa y yo creo que es bastante diferente. Le acompaña una mala fama que no entiendo y Valverde, que yo es el último gran Barça competitivo que he visto y además me parece un tipo excepcional. Incluso te diré que Pacheta, Michel, Gattuso en rueda de prensa son bastante políticamente incorrectos o de dejar titulares y eso es algo que se había perdido, así que también me apetece ver todo ello. Yo creo que a Gattuso le pesa más, como a otros muchos, como yo que sé, se me ocurre ahora Imanol Alguacil, que no tenía nada que ver cómo era como futbolista a cómo es como técnico, y a Gattuso le pasa un poco lo mismo. También es un tío de mucho carácter. Lo que hizo el año pasado con la Fiorentina, no sé, que ni llegó a debutar. Sí, correcto. Lo fichó la Fiorentina y al final acabó siendo Vincenzo Italiano, si no recuerdo mal. Vamos, es el que está en la temporada, que no sé si es esta temporada o hace 2, ya me bailan un poco los veranos, pero sí, es uno a lo que ya te decía, que le debe una por eso, porque yo creo que en el Milan también fue el primero antes de Pioli y su liga
que volvió a hacer competitivo al equipo cuando estaba pues bastante peor incluso que el Manchester United, y ya es decir ahora. Sí, y en su momento en Napoli, yo creo que también después de la etapa de Ancelotti, creo que llega, a mí me parecía aburridísimo el equipo con Carleto, que dicho sea de paso su Madrid me parece divertidísimo, con textos nada más, y con Gattuso me volví a divertir una barbaridad viendo a los de Nápoles. Pues veremos qué pueden hacer estos nuevos técnicos. Y ya para terminar, Iñaki, sugerencias para mantenernos al día, para mantenernos informados, puede ser a través de Twitter, de podcast, de YouTube, de periodistas, de proyectos que tú tengas, que estén en tu lista. Pues te diré que a nivel radiofónico, yo creo que esto ya lo conocerá la mayoría, un poco mainstream, pero La Pizarra de Quintana en Radio Marca me parece un programa bastante largo, eso sí, hay que tener tiempo, pero también suben luego cortes con entrevistas, y yo son las mejores entrevistas que he visto la última temporada de fútbol español. Creo que no van protagonistas de equipos de arriba prácticamente, pero sí que van muchos a mitad de temporada del quinto clasificado al colista, y te explican qué está pasando dentro del vestuario, cómo están a nivel emocional, a nivel táctico incluso inciden bastante. Creo que a nivel de radio los más recomendables. Luego en YouTube se me ocurre decirte La Remontada con los Guilles, Guille Casquero, Guille Cernuda, Mr. Underdog, también, que son más o menos los de La Pizarra de Quintana. Hay que ver cómo sigue todo eso, pero también me parecía muy buen rollo, análisis un poquito de todo en un tono más sosegado. Y te diré un par de ellos así más desconocidos que traen muy buenos invitados. Alguna vez he estado yo también, hay que decir que no sé si soy de los invitados buenos, pero claro, tengo por ahí cierta amistad con ellos, pero más allá de eso, Gaizka, te digo que se le ocurran bastante. Moste y More, esto es en Twitch, y Salva García, que creo que es tanto Twitch como YouTube, así que yo diría un poquito todo eso, y luego, bueno, pues los Alberquera, por ejemplo, en Twitter es o a alguien que cuando yo no veo un partido y quiero saber un poco la idea general veo a ver qué escribe. David Timón también de Radio Marca me parece que es muy bueno, así que bueno, así a bote pronto me han salido esos, que me perdonen los que me deje porque alguno me voy a dejar seguro, que sea amigo y que sea muy bueno más allá de ser amigo. Pues a mí esa lista me gustaría añadirte a ti porque me pareces un gran analista, muy interesante, no solo del fútbol español y no solo porque te tenga una estima importante después de todas aquellas tardes hablando de Bundesliga y de lo que no era Bundesliga, pero también creo que eres un tipo muy recomendable para seguir, con lo cual yo te añado a ti y ya de paso aprovecho y te doy las gracias por haberte pasado por aquí, porque quiero ser como Letizier para hacer esta guía práctica de la Liga 2022-2023. Pues un auténtico placer, porque te voy a confesar aquí, con tu gente, en los micros de tu programa, que soy de los que me escuchaba alguno incluso antes de haber hablado contigo, hará ya 3-4 años, y me parece que había historias muy chulas, formatos más cortos, más dinámicos, no sé, creo que a tu manera has sabido innovar, no sé si esto está motivado por algún otro programa, pero en su momento me llamó la atención, me escuché alguno y ahora pues bueno, cuando tengo un ratito, no todos porque de agenda vamos un poquito complicados, pero me mola bastante escucharlo, así que ya ves, desvirtualizar lo que se siente al grabarlo es un auténtico placer. Cell phone tucked under your pillow, it makes me junk sleep, and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Cerramos el episodio dedicado a la guía práctica de la Liga escuchando, como siempre, el Weapons de Dark Rocks. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo con la charla con Iñaki.
alguien que sabe un montón y que analiza el fútbol como nadie. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letisier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletisier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero Ser Como Letisier, con 2 S. En iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y hasta en Amazon Music lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribíos, ya que a mí me hacéis un gran favor y es tremendamente importante para el futuro del proyecto. Esta semana terminamos escuchando a un entrenador que cambió la historia del fútbol español, Luis Aragonés. Hasta la semana que viene. Es ir con la verdad por delante, ¿no? Yo no le he engañado a ningún futbolista, le he tenido que decir alguna cosa cruel y fuerte y se la he dicho. He tenido que coger, incluso amagar que le cogía del cuello o algo así y lo he hecho. ¿Por qué? Porque son muy jóvenes y cualquiera pues puede cometer un error y mucho más a esa edad. Pero sí que siempre he ido de frente y con la verdad por delante y eso lo tienen bastante en cuenta.